Pues buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer vuestra presencia y que me dediquéis este rato de vuestro precioso tiempo y pediros disculpas por anticipado porque estoy un poco mal de la garganta y a lo mejor se me escapa una tos. Espero no atronar. Bueno, la primera parte de este tiempo era para contar mi experiencia personal, pues la de reinventarse a los 55. Bueno, hablar de uno mismo puede resultar muy aburrido para los demás, así que yo he decidido que para esta parte mejor os cuento un cuento. Vamos a ver. Había una vez en una pequeña ciudad una grandísima soñadora. Una mujer madurita a la que le gustaba mucho escribir. Tanto era así que se pasaba las horas muertas escribiendo páginas y páginas sin pensar que aquello le pudiera servir alguna vez a alguien, salvo a ella, que se había ahorrado un dineral en terapias. Poco a poco, pues, su entorno fue conociendo que ella pues le gustaba escribir porque escribía cartas, algún pequeño artículo para revistillas locales, y entonces así sus amigos se fueron enterando de la ficción de María G. Así que quiso un día la fortuna que un amigo suyo le pidiese un favor. Quería que le escribiese un relato para agradecer a una amiga suya con la que tenía una relación muy especial, pues eso, lo nutritivo de aquella relación. Estaba muy agradecido y quería decírselo a su amiga de una manera especial. Y entonces Javier, que así se llamaba, le contó muchas cosas, anécdotas, pues amores, desamores, frustraciones, esperanzas, sueños, todas esas cosas que hacen que la vida sea la vida. Y pues María con todo eso escribió un relato para que Javier se lo regalase a su amiga. Maribí no se esperaba un regalo como aquel. A medida que iba leyendo, los cristales de sus gafas se iban empañando y le dijo a Javier que nunca se desprendería de aquel regalo. Javier, que en el fondo era un blando, también acabó con los cristales de las gafas empañados. Aquella historia, si cabía, les había unido un poquito más, porque para ellos era una historia preciosa, porque era su historia. Ellos eran los protagonistas. Aquel día, María G. llamó a su musa, que era así medio rubia y con el corazón de luna, y le dijo que había descubierto una cosa, que había descubierto que podía ser útil a los demás haciendo lo que más le gustaba hacer en la vida, que podía ser feliz y contribuir a la felicidad de otros, ayudándoles a plasmar sus sentimientos en un relato, poniendo palabras a sus emociones, creando con ellos y para ellos un regalo exquisito. Y no podía ser de otra manera, porque al poner el corazón en el regalo eran ellos mismos. Así que a partir de entonces, María G. dejó de tropezarse con los muebles, de mirar al suelo todo el tiempo, de mirar la vida a través de las rendijas pensando que ya era tarde para ella. Se dio cuenta de que toda su vida había estado dando la espalda a su vocación, sencillamente porque había otras cosas más urgentes que atender. Pero ahora, si tenía un para qué, y lo tenía, encontraría el cómo.
Así que se sentó frente a su ordenador, ajustó sus lentes y se puso a escribir. Y cuchuflín, cuchufleta, cuchuplas, este cuento es de verdad. Bueno, espero que os haya gustado y relata bastante bien el proceso. Simplemente daros unos apuntes de cómo fue pasar de la vocación a la acción. En esta vida he hecho de todo, casi. Empecé a trabajar a los 9 años y no he parado. He sido desde marroquinera hasta maquilladora en televisión. Y los 2 últimos años de trabajo profesional los desempeñé como encargada de 2 locales de fotodepilación y me causaban un estrés terrible porque yo le decía a mi jefa que yo no había nacido para eso, para mandar, y cada vez que tenía que afrontar un despido me costaba casi una enfermedad. Y como los humanos somos muy borricos, no dejé el trabajo por eso. Lo dejé porque los disparos de la luz pulsada me hicieron daño a la vista y no tuve más remedio que dejarlo. Me encontré con más de 50 años en el paro y un poco pues sin saber muy bien por dónde tirar. Fui a un taller para emprendedores y tenía alguna idea en la cabeza y bueno, la formadora pues principal, la coordinadora, me dijo: María G, olvídate de todo eso, tú que tienes que hacer es escribir. Y yo le dije: pero de eso no se puede vivir, yo no voy a poder vivir de eso. Y me dijo: bueno, no tienes que escribir un bestseller. Hay muchos pequeños escritos que la gente necesita hacer y no todo el mundo tiene facilidad de palabra, así que ese servicio es un servicio que tú puedes hacer perfectamente. Y luego, pues para regalar emociones y sentimientos también. O sea que vamos adelante con ello. Y aquí estoy. Y estoy muy contenta. Vamos ahora a la parte interesante. La parte interesante donde voy a compartir con vosotros las herramientas que yo utilizo para escribir relatos o cartas o poemas de verso más que libre ácrata, que todo hay que decirlo. Y espero que os sirvan siempre desde la postura de una persona autodidacta. En ese sentido os pido comprensión, ¿vale? Pero sí que espero que os sea útil lo que vamos a ver. Y vamos al grano. Vamos a empezar con 3 ideas de partida, así para abrir boca, como entrante. La primera: escribe como escritor y revisa como lector. ¿Por qué digo esto? Cuando escribimos, pues vale, estamos ahí metidos en nuestras teclas, en nuestro lápiz, en lo que utilicemos, y estamos ahí metidos en la historia y no pensamos en mucho más. Pero cuando revisamos nos tenemos que sentar en la otra parte y tenemos que comprobar que nuestro texto sea legible, que el lector lo vaya a entender, que no se pierda. O sea, ponernos en la posición de un lector, lo que hacemos cuando cogemos un libro nosotros. Segunda idea: escribir para un espectador más que para un lector. ¿Por qué digo esto? En otro tipo de narrativa o de escritura sí que se pueden verter conceptos y desde ahí es para un lector, pero en la narrativa conviene hablar con imágenes. Es más interesante que el lector se vaya creando una película con lo que le vamos diciendo en su cabeza. Entonces, como si estuviéramos escribiendo para un espectador. Y tercera idea: primero escribir sin parar y luego parar y corregir. Escribir sin parar porque si nos paramos a corregir, o sea, a pensar mucho en la sintaxis, en la gramática, mientras estamos volcando la idea, puede que la idea se nos vaya. Y al final sí, todo está muy bien colocadito, pero ¿qué quería yo decir? Entonces, siempre primero volcamos la idea y luego ya, pues corregir. Vamos a hablar de estructura narrativa.
¿vale? Vamos a dar unos cuantos paseos por ahí. Esto seguro que lo sabe todo el mundo, que un relato tiene 3 partes, pero hay que decirlo, hay que empezar por ahí. Planteamiento, nudo y desenlace. Vamos a ver un poco qué es el planteamiento. En el planteamiento siempre tenemos un protagonista en una situación previa a un conflicto. Si no hay conflicto, normalmente no hay historia. A lo mejor hay alguna historia que no tenga conflicto, pero será algo muy experimental. Ahí en el planteamiento es donde presentamos al protagonista, pues quién es, qué le está pasando, dónde está. También establecemos la familiaridad con el personaje, cuál es el escenario, el trasfondo, el entorno, todo eso. Y entonces ya, una vez que hemos establecido todo eso, podemos pasar la frontera hacia el nudo. En el nudo establecemos, vemos o desarrollamos cuál es el problema, cuáles son los obstáculos para resolver ese problema, qué personajes ayudan al protagonista y cuáles se oponen. Y avanzando la acción, llegamos a la siguiente frontera, que es el desenlace, donde se resuelve el conflicto. Ahí lo que vemos en el desenlace es finalmente cómo han evolucionado los personajes y lo que nos va a explicar al final es cuál ha sido el resultado de esa evolución. Bien, en la estructura hay unas fronteras imprescindibles, que son los puntos de giro. Están tiene que haber mínimo 2, entre el planteamiento y el nudo, y entre el nudo y el desenlace. Son objetos dramáticos imprescindibles para impulsar la acción. Son como boom. Entonces, en un punto de giro siempre hay un vuelco intenso que impulsa todo en una dirección determinada. Y puede haber varios, normalmente en el nudo puede haber varios que van empujando la acción en una dirección o en otra. Vamos a enumerar unas variables de estructura, luego profundizaremos un poco en ellas, pero ahora simplemente vamos a enumerar. Tenemos una variable que es el tipo de narrador. Después también otra variable es cómo está contado, en primera, en segunda o en tercera persona. Y estos 3, ahí tan monos que los he puesto juntitos, son también variables de estructura, la longitud del relato, el ritmo que tiene ese relato y el tiempo cronológico de ese relato. Y quiero dar algunos apuntes sobre estos aspectos de la estructura. Por ejemplo, decir que el relato por capas, ¿no? Es cuando lo típico que decimos, esta novela tiene varias lecturas. Pues eso, un relato puede tener un centro de interés, un punto de enfoque, o puede tener varios. Entonces, vamos viendo como capas de argumentación. Y todas tienen su interés. Eso es un relato de estructura por capas. Sobre la trama también quiero llamar la atención sobre algo. Mirad, siempre es mejor una trama que vaya en función de los personajes que no al contrario. Tenemos la trama y entonces vamos a coger a los personajes de los pelos y les vamos a hacer que se adapten a la trama. Eso queda muy artificial. Siempre es mejor tener bien definidos los personajes para que la trama vayan haciéndola ellos, de alguna manera. Otro punto sobre el gancho. Está en la primera página, indudablemente. Algunos exagerados dicen que la primera palabra. Pero bueno, vamos a dejarlo en el primer párrafo o en la primera página. Es donde el lector, donde se nota el pulso, el estilo de la obra y donde tenemos nuestra oportunidad para que nos sigan leyendo o para que nos vuelvan a dejar en la estantería. Y sobre el argumento, decir una cosa. Dicen
que el buen escritor es aquel que consigue que a través de las vidas de sus personajes el lector comprenda mejor la suya. Es una función así como de espejo, ¿vale? Bueno, pues estos 4 apuntitos sobre la estructura. Y ya que estamos hablando de personajes, vamos a iniciar con ellos. Vamos a hablar sobre personajes, que es una parte muy importante del relato. Los personajes desempeñan un rol, un papel. Tienen una motivación y en función de esa motivación actúan. Mirad, es fundamental que entremos en la mente del personaje. Tenemos que adoptar nosotros su punto de vista, no al revés. Una tentación muy frecuente es, sobre todo al empezar, es emplear a los personajes como voceros nuestros, como portavoces de nuestras ideas, nuestros posicionamientos en la vida, y no nos conformamos con hacer eso con el protagonista, normalmente lo hacemos con todos. Con eso lo que conseguimos es un reparto plano que termina cansando al lector y le hace abandonar la lectura cansado ya de moralinas. Entonces, vale la pena insistir en la absoluta fidelidad al personaje, dejándole ser quien él es, aunque a veces nos dé un disgusto y se nos vaya de guión. Pero también esa salida de guión a veces nos da sorpresas muy agradables y se consiguen grandes logros con un personaje a veces que se te ha ido de guión. Los personajes pueden ser planos o pueden ser redondos. Los personajes planos yo les llamo mobiliario auxiliar y son los que no evolucionan, los que solo muestran una faceta de sí mismos. Y los personajes redondos pues son los más humanos, los que fluctúan, los que evolucionan por cuanto les sucede y se muestran en sus contradicciones humanas. Vamos a seguir con el tema de los personajes viendo las principales figuras de reparto. A ver, tenemos a estos dos que son el protagonista y el antagonista. El protagonista es el que acomete la acción y restaura el equilibrio. Y el antagonista es el que pone la zancadilla para impedir el éxito del protagonista y lograr el suyo, es decir, pues, que las cosas vayan a su favor. Tenemos otra figura de reparto que es el enviante. Yo aquí siempre me acuerdo de Gandalf, porque además soy una friki del Señor de los Anillos. Tengo aquí el anillo del poder, no sé si se ve, el anillo del poder, soy una friki absoluta. Entonces, el enviante es una persona que, revestida de algún poder, bien moral o bien fáctico, envía al protagonista a cumplir una misión. Y luego tenemos a los colaboradores, que pueden ser colaboradores del protagonista y colaboradores del antagonista. Os voy a dar aquí una herramienta para tener bien cogidito este asunto de los personajes. Hacer una ficha de cada personaje. Y en esa ficha vamos a ir anotando todas estas cosas. Vamos a anotar su rol, cuál es su papel. Después vamos a poner los datos más relevantes de ese papel, como un esquema de su actuación en la obra. Vamos a poner también su descripción física, pues es alto, bajo. Aquí conviene también pues señalar si tiene alguna característica especial, si tiene una leve cojera, si tiene una determinada forma de hablar, un lunar, una cicatriz, algo que lo distinga. Anotaremos también su biografía completa, aunque vayamos a contar una mínima parte de ella y lo demás se quede ahí sin utilizar. Tenemos que sabernos de pe a pa
de dónde viene este personaje y dónde está, porque así nos evitaremos incoherencias. Luego, otra cosa que tenemos que apuntar son las aficiones, lo que le gusta y sus aversiones, lo que no le gusta, lo que detesta. Y la relación con los demás personajes tiene que estar muy bien establecida, cómo se establece con cada, o sea, cómo se relaciona con cada personaje. Porque si no, aquí sí que puede chirriar la historia. Anotaremos también cuál es el arquetipo o función que desempeña. ¿Es el listillo? ¿Es el optimista? ¿Es el que lo ve siempre todo negro? ¿Es el manitas? ¿Quién es? El efecto que produce, que queremos que produzca más bien, que queremos que produzca en el lector, para tenerlo siempre claro a la hora de que nos atasquemos con él. Y como resumen de todo esto, pues insistir en que el personaje no debe tener secretos para nosotros, no debe tener secretos para su autor. Bien, vamos a mirar un poquito el tema de la caracterización. Decía que bueno, él había estudiado las pasiones humanas y había encontrado 36 tipos, y decía que de la mezcla de estos 36 tipos de pasiones se conseguían salían todos los tipos de carácter humano, o de caracteres. Y nosotros nos vamos a ceñir a una más escuetita, más cortita, y es de una tallerista de narrativa que se llama Janet Uruguay, y nos da 4 variables que son estas: la apariencia, el discurso, la acción y el pensamiento. Es decir, lo que dice, lo que hace, lo que piensa y cómo se nos presenta el personaje. Tiene que haber una coherencia interna entre todo esto. Tal y como se nos presenta, tiene que estar en consonancia con lo que dice, con lo que va haciendo y también con sus pensamientos. Me vais a decir, pero somos contradictorios. Claro. A veces, y nos hemos chocado con personas muy contradictorias, o nosotros mismos podemos ser muy contradictorios. Pero si rascamos, llegamos a ver una lógica interna. Siempre hay una lógica interna, por muy disparatada que pueda parecer la conducta y muy incoherente en la superficie. En un relato eso tiene que estar muy bien definido, tiene que haber una coherencia, porque si no, al final quita credibilidad al personaje. Siguiendo con los personajes, el narrador es otro personaje, y el narrador puede estar presentado en primera, en segunda y en tercera persona. Dicen que el auténtico narrador es el narrador en primera persona. Es el que cuenta lo que le pasa, y también puede ser el testigo directo que cuenta lo que está viendo. Es un tipo de relato, en primera persona, más intimista. En segunda persona, pues es un tipo de relato quizá más experimental. Es cuando se intenta implicar al lector para que se sienta actor. Os pongo un ejemplo para que lo veáis mejor, de una novela de Carlos Fuentes, un relato corto que se llama Aura. Os leo las 2 primeras frases. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti y a nadie más. Es una forma de hacer al lector participar y sentirse que él es el protagonista. Y pasamos al narrador en tercera persona, que es el más utilizado. Es el narrador omnisciente, el que todo lo sabe, el que está metido en la mente de los personajes y no solamente sabe lo que hacen, sino por qué lo hacen, incluso lo que van a hacer antes de que lo sepan los mismos personajes. Hay 2 variables, por lo menos, de este narrador.
sería el narrador en tercera persona, que no es omnisciente, no lo sabe todo, él cuenta lo que ve, pero no está metido en la mente del personaje. Y luego está lo que llaman relatos sin narrador, o mejor, según mi punto de vista, mejor dicho, el narrador múltiple, que también puede ser de dos maneras. Imaginad la típica casa de Agatha Christie, donde están un montón de personajes encerrados porque ha aparecido un cadáver y el Poirot, el detective Poirot, les va entrevistando a todos y entonces de un mismo acontecimiento obtiene muchos puntos de vista. Entonces tenemos un hecho con diferentes puntos de vista, al final parecen muchos hechos distintos. O puede ser que cada personaje vaya contando un trocito del relato y componiendo con esas piezas, como en un puzzle, al final resulta el relato completo. Eso es el narrador múltiple. Quiero hablaros también de otro estilo más contemporáneo, que es el estilo indirecto. Aquí, en el transcurso de la narración, de repente sabemos que estamos leyendo el pensamiento del personaje porque se intercala en el discurso narrativo. Esto se hace para conseguir cierto grado de subjetividad. Bien. Vamos a hablar de estilo. Como veis, he puesto una especie de mesa con 4 patas y el estilo viene determinado por estas 4 variantes, por estos 4 aspectos. El ritmo, la sintaxis, la forma y la belleza. De la combinación de estos elementos en las cantidades y dosis y tal, de la combinación resulta la calidad del relato. Así como estén combinadas, así resulta la calidad. Vamos a verlos un poquito más detenidamente. El ritmo es, pues eso, un relato puede ser lento, puede ser trepidante o desigual. La sintaxis no nos vamos a parar, es la construcción de la frase. La forma es qué cuento y cómo lo cuento. Y la belleza es la música del relato. Un relato es bello si tiene música. Da lo mismo que esa música nos recuerde una nana o heavy metal. El caso es que tenga música. Y hablando de música, vamos a ver 4 notas, así, 4 notas sueltas del estilo. La emoción, la humildad, la sencillez y el impacto. Mirad, la emoción, siempre vamos a transmitir más emoción cuando contamos una cosa desde la experiencia del personaje que desde un concepto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, en ese momento estalló una bomba, ¿vale? Lo digo así. Está bien, lo he dicho claro, pero lo puedo decir de otra manera. Escuchó el estruendo casi al mismo tiempo que vio alzarse en el aire a una mujer con su bebé en brazos. Su cabeza chocó estrepitosamente contra el suelo, mientras el rojo caliente nublaba su vista. Ahí ni he mencionado la palabra bomba, ni digo que ha estallado, pero todos hemos entendido que ha estallado una bomba. Y además lo hemos hecho desde la vivencia del personaje. Luego eso tiene más emoción. La humildad. Bueno, tenemos la tentación de darnos las interesantes y una de las maneras de hacerlo, por ejemplo, es adelantando lo que va a suceder, diciendo, por ejemplo, Pablo se guardó el papel en el bolsillo y no sabía él las consecuencias terribles que aquello tendría en el futuro. Vale, estamos adelantando que va a haber intriga en el futuro,
en detrimento de la destreza narrativa para ir creando esa intriga. Y así, pues nos hacemos un poco los interesantes también. De una manera, ya digo, forzada. La sencillez, pues eso, buscar huir de la afectación, buscar que sea un lenguaje asequible que se entienda, buscar el rendimiento óptimo del lenguaje y la economía. En esto se distinguen los maestros. Y aunque estemos lejos los demás, tenemos que tender a acercarnos a ellos. Y luego el impacto que queremos causar en el lector. Mirad, huir de tratar de manipular al lector, no se deja. No busquéis decirle cómo se tiene que sentir, llevarle hacia eso por el sendero de mostrarle acciones y hechos. Para decir que alguien está nervioso, por ejemplo, podéis decir, se le cayó la taza de las manos. Siempre buscar una forma de decirlo donde el impacto esté determinado por lo que contamos, por la imagen que produce. Unas cosillas para tener cuidado con ellas. Las redundancias. Pueden ser tan evidentes como salir fuera, subir arriba, pero pueden ser más sutiles como réplica exacta. Si es una réplica ya se ve que es exacta. O nueva novedad. Si es una novedad, pues evidentemente es nueva. Y hay algunas también ya sutiles, como por ejemplo una que recriminaba Cali Espada en un artículo a otro escritor, en un plan así un poco jocoso, que decía que había caído en la redundancia de decir adolescente triste. Bueno, puede ser una redundancia, porque uno dice adolescente y se imagina a alguien que está enfadado con la vida, que se siente incomprendido, que está casi siempre con mal de amores, luego adolescente triste. Cuidado también con las ambigüedades. Las ambigüedades pueden tener mucho éxito y pueden ser una elección que hacemos. Hay historias y series de televisión y películas y novelas que son muy ambiguas y tienen mucho éxito, pero es un arma de dos filos. El lector también puede perderse, puede cansarse y puede hasta enfadarse, porque se siente perdido y abandonar la lectura. Me acuerdo cuando estaba trabajando en Canal 7 como maquilladora, que llegó el director de fotografía muy enfadado porque había ido a ver la película de Amenábar, a ver Los ojos, y se había salido porque le pareció muy truculenta se enfadó y se fue. Yo la fui a ver y a mí me encantó, porque me encantan los símbolos y claro, ahí me puse las botas. Cuidado con las muletillas, claro, se pueden emplear, pero con discreción. Los clichés, esos son los lugares comunes. Pues eso, tus ojos profundos como el mar, la lluvia le caló hasta los huesos, todas esas frases ya hechas que podemos reemplazar por alguna forma de decir más creativa. Las abstracciones, pues eso, insisto en que es mejor que un lenguaje de conceptos, que está muy bien para los artículos de opinión o para tratados filosóficos o divulgativos. Sin embargo, en narrativa es mejor crear imágenes. Y la ortografía, aunque parezca muy evidente, visto lo visto, pues también tenemos que tener cuidado con ella. Os voy a dar unas sugerencias para hacer un borrador. Esta es otra herramienta que, yo lo hago más o menos así y pues espero que también os sirva. Primero sería esbozar un argumento general. Tenemos una idea ahí más o menos y hacemos un argumento general, aunque no tengamos todos los cabos atados. Después de eso proponemos unos personajes a la historia, es decir, buscamos el reparto. Unos personajes que le vengan bien a esa historia. Y después, pues, hacemos una ficha para cada uno. Ya tenemos las tres cosas fundamentales para empezar a desarrollar la trama. Vamos a hablar un poquito sobre diálogos. Cada personaje su voz. Todos al hablar las personas también somos conocidas por nuestra forma de expresarnos, tenemos una voz. Pues cada personaje la suya. Si un personaje tiene una muletilla, no la compartimos con otro personaje, se la dejamos solo para él.
porque esto en la narración se nota mucho. Es verdad que en la vida pues hay tribus que todos utilizan las mismas muletillas, pero en narrativa esto se confunde. Entonces mejor cada personaje su voz. Luego evitar circunloquios. En la vida real pues tenemos, siempre nunca entramos al grano, siempre empezamos a hablar del tiempo, o de qué nos apetece tomar, o de nuestra salud, y luego ya entramos en harina. Aquí no hay que hacer perder tiempo al lector. Los circunloquios solamente si aportan algo a la acción, pero si no, vamos al grano directamente. No abusar de los puntos suspensivos. Yo he visto por ahí textos plagados de puntos suspensivos. Bueno, pueden venir bien para determinar una indecisión, una confusión, pero en general conviene más terminar las frases. Siempre es preferible. Cuidado con las manías, las jergas y las muletillas, que pueden resultar bien para definir a un personaje, pero no hace falta estar repitiéndolo constantemente, pues normalmente con que 3 o 4 veces se manifieste eso, ya el lector entiende que es una manía propia del personaje. Insisto en lo de las abstracciones. En narrativa, pocas abstracciones, más imágenes. Y podemos utilizar y debemos imágenes visuales, olfativas, gustativas, todos los sentidos, describir imágenes de los sentidos en lugar de conceptos. Y después no utilizar los diálogos para otros fines. Por ejemplo, dos personajes que se encuentran en un bar y empiezan a contarse algo que nosotros sabemos que ya tienen que saber, pero que lo están contando y el lector se da cuenta que solamente la función de contarlo ahí es que él se entere. Pero ellos ya lo tendrían que saber. Entonces eso queda como artificial y el lector lo detecta. Ya se irá enterando el lector. No utilizar diálogos para eso. Vamos a ver los dos aspectos que definen el tiempo narrativo, que son el orden cronológico y el ritmo. El orden puede ser una flecha que se inicia en un punto y va avanzando hasta su final. Puede tener saltos hacia atrás y puede tener saltos hacia adelante, como en Regreso al Futuro. O puede ser una especie de aspa que va en todas direcciones y no tiene un tiempo cronológico establecido. Es como un fresco con imágenes del presente, del pasado y a veces hasta del futuro. Y normalmente son relatos en los que prima el sentido conceptual, el sentido de quiero presentar estos conceptos por este orden y todo lo demás, el ritmo y el orden cronológico lo pongo al servicio de cómo yo quiero ir presentando los conceptos. Un ejemplo magnífico de esto es la película El árbol de la vida, que ya sé que unos odiaréis y otros amaréis. Yo me encuentro entre los últimos. Me parece que no había visto nada igual desde 2001, Odisea en el espacio, y me fascinó, pero entiendo que es muy conceptual y que no es apta para todos los paladares. Entonces, eso es un ejemplo de esto que estoy diciendo. Y vamos a ver el ritmo. El ritmo también viene dado por unas figuras de la narración, como el diálogo, que siempre es en tiempo real, el resumen, que es un periodo grande de tiempo, largo de tiempo, abarca un largo periodo resumido en unos pocos hechos relevantes, la narración, que es lo que va haciendo avanzar la acción, y lo que hace detener la acción, que es la descripción. Es el personaje a lo mejor va corriendo, huyendo de un perseguidor, y entra en una habitación y ahí podemos hacer dos cosas, o narrar enseguida, seguir con el ritmo, narrando cómo el perseguidor llega justo hasta el picaporte y el protagonista busca otra salida, o podemos pararnos ahí un momento y describir cómo es la habitación en la que ha entrado. Entonces ahí paramos. La descripción siempre para la narración. Vamos ahora a ver unas generalidades.
así como picoteos. El vocabulario siempre tiene que estar adaptado al personaje, siempre. Por ejemplo, acordaros de Luces de Bohemia o el color púrpura, siempre el vocabulario no a nuestra idiosincrasia, sino al personaje, no a nosotros. Sencillez, pues eso, que prime la sencillez, huir de la afectación, de palabras muy rebuscadas. Prima la economía y la comunicación efectiva, el mayor rendimiento. Una cosita sobre el uso del diccionario de sinónimos. Yo al principio lo utilizaba mucho, pero al final he visto que es que me perdía, porque te da tantas posibilidades que no sabes cuál elegir. Lo mejor es, si tienes una duda sobre la palabra que quieres emplear, buscas en el diccionario. Que no define exactamente lo que tú quieres transmitir, piensas en otra palabra, vuelves a buscar. Al final se ahorra tiempo. Quería deciros 2 páginas que os pueden servir de referencia. Una no la he puesto porque la conocéis todos, es wrae.es, la Real Academia, pero esta otra a lo mejor solo la conoce la gente que escribe así con más frecuencia, pues periodistas. Es www.fundeu.es. Es una fundación del BBVA y el BBVA y la agencia EFE. Y básicamente su función es impulsar el buen uso de nuestro idioma en los medios de comunicación que tanto influyen en nuestra lengua. Tienen colaboraciones con el Instituto Cervantes, la Real Academia y la Fundación San Millán de la Cogolla. Y atienden consultas. Podéis escribir, y yo por experiencia propia os digo que atienden con bastante celeridad las consultas que se les hacen. Con generalidades seguimos, y para ver un poco cómo abordar esa página en blanco que nos da tanto miedo y esos atascos que tenemos a veces de creatividad. Una forma de romper eso sería la escritura automática. Seguramente ya sabéis en qué consiste: coger un lápiz y un papel o el teclado, lo que sea, y ponernos a escribir en un tiempo marcado, pues en 3 minutos o media hora, lo que queráis, y no parar de escribir todo lo que nos pase por la cabeza, por muy absurdo que parezca. Entonces, lo vemos o dentro de un rato o al día siguiente y seguro que encontramos una frase o algo que nos dé pie para otra cosa, y si no, siempre lo podemos repetir. Otra cosita que nos puede venir bien para desatascarnos es el nanorritmo. Esta palabreja, la primera vez que la oí yo fue en un podcast de Alex Hernández Puertas. Consiste ni más ni menos que en escribir una novela en un mes. Naturalmente sin preocuparse excesivamente por la sintaxis, la gramática y todo eso, sino en ir volcando una idea y escribirla en un mes. Hay concursos de esto y la verdad es que, bueno, yo no sabía que había todo este mundo alrededor del nanorritmo. Perdón, que me he confundido de flechita. Ahí. Y otra posibilidad es empezar por cualquier parte. A veces tenemos una idea, una escena que nos parece muy chula, pero no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Y si termina perdiendo. Entonces, si la escribimos, a lo mejor se empieza a desenredar una madeja y empezamos a tirar para adelante, para atrás, y nos sale algo interesante. Y esto ya es la recomendación que os dará siempre cualquier escritor, cualquier maestro, y hasta los autodidactas como yo, modestamente, pues es que además es así. La única y mejor manera de aprender a escribir es leer mucho y escribir mucho. No hay más. Lo imprescindible es la corrección, el pulido del texto.
No podemos, por muy bien que nos parezca, mucho que nos hayamos parado durante la escritura y creemos que ya está bien, no. Tenemos que corregir y pulir ese texto y dejarlo reposar un poquito antes de hacerlo, si podemos. ¿Para qué sirve? Para revisar la estructura, el vocabulario, la sintaxis, las ideas principales. No lo he puesto aquí, pero también los personajes. Y es el momento de preguntarnos si se corresponde el texto con lo que hemos querido expresar. Y confrontar el texto con las reglas, también es el momento de confrontarlo con las reglas. Incluso de decidir si ahora que lo hemos confrontado nos queremos saltar alguna regla. Porque bueno, la creatividad es libre. Bien, quiero terminar este digamos, segundo apartado, que ha sido más interesante, con una cita de Manuel Pimentel en su libro La escritura vital, y que creo que nos viene muy al pelo, por lo menos en mi caso creo que sí, y sobre la que me gustaría que reflexionaseis aquellos que estáis planteando empezar a escribir o que ya habéis empezado. Dice así. Vamos a ver. Indaga en tu interior y reconoce el proyecto de existencia que anhelas en tu intimidad. Si reconoces en ella tu vocación y está abonada por tus talentos, lucha por ella sin reparar en la hora que marca el reloj de tu vida. Bueno, pues yo espero que reflexionéis en esto, que sea un motor, y os quiero dar gracias por vuestra atención. Para cualquier pregunta, pues aquí estoy, si la puedo responder. Si no, creo que dentro de 2 semanas está Carmen Posadas y lo hará mucho mejor que yo. Y pues simplemente aquí me tenéis en este sitio, este es mi proyecto y con mucho gusto pues aquí estoy a vuestra disposición.